La copropiedad es el conjunto de bienes que pertenecen pro indiviso a varias personas. El término pro indiviso significa que no hay una división material. Por lo tanto, no sabemos cuál es exactamente la parte física que nos corresponde. Solo sabemos que tenemos el derecho sobre la parte alícuota. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay un cuadrado en el cual existen tres copropietarios: sujeto A, sujeto B y sujeto C. A cada uno les corresponde una tercera parte de dicho cuadrado. Ahora hablaremos de los elementos. El primero es que existe una pluralidad de sujetos, lo que implica que sean dos o incluso más. El segundo elemento es la unidad de objetos sin parte material específica, así como lo mencionamos al principio del video. Y el tercer y último elemento son las cuotas o partes ideales, que además de ser ideales, estas serán equitativas para cada uno de los implicados. Todo esto va a ser con un único fin, que es el de usar y conservar en buen estado el o los bienes comunes que estuvieran sujetos a esta figura. Y bien, ahora veremos las características, y entre estas es que la copropiedad es una situación de hecho regulada por el derecho, y esta puede surgir de varias maneras. Una de ellas es el contrato, recordando que es un acuerdo de voluntades de dos o más personas. Otra manera en la que puede surgir esta figura es por medio de la sucesión, y se da en el momento en el que el testador indica que un bien será para sus coherederos. Y el último modo del que surge es el bien mismo, es decir, por la naturaleza del bien, esta puede pertenecer a varias personas. Otra característica de la copropiedad se refiere a que no puede haber propiedad individual y copropiedad respecto a un mismo bien. También existe un derecho en esta figura de la copropiedad, muy conocido por nosotros, que se denomina el derecho del tanto. Por último, la característica de la copropiedad es que se requiere el consentimiento unánime de todos los implicados para aspectos tanto jurídicos como materiales, como veremos a continuación en algunos ejemplos. Respecto a lo jurídico, podemos hablar de figuras o conceptos como la hipoteca, el gravamen, la renta o incluso la venta del bien. Materialmente, tendríamos que hablar, en un ejemplo, que a un inmueble adquirido en copropiedad se le agregaran luces, se le hiciera alguna modificación, mejora, incluso alguna destrucción dentro de él favorable, o incluso que se le agregaran ventanas, siempre y cuando no se perjudiquen los derechos tanto de los colindantes como de los mismos copropietarios. Recordemos que todo esto tiene que ser con el consentimiento unánime de todos los implicados. Las formas de extinción de la copropiedad son 4. La primera es la división. Supongamos que hay una casa en la que existen dos copropietarios y se quiere dividir de tal forma que el piso superior le pertenezca al sujeto A y el piso inferior le pertenezca al sujeto B. En este caso, se perdería la esencia de la copropiedad, debido a que, como ya habíamos mencionado, no hay división material. La segunda forma se refiere a la destrucción, ya sea que el bien se incendie, derribe o incluso que sufra alguna otra calamidad. Otra forma de extinción es por medio de la enajenación, que se refiere a vender, donar o ceder el derecho o dominio del bien. La última forma de extinción es mediante la consolidación, la cual consiste en que cada una de las partes pertenecientes a la copropiedad sean renunciadas y todas ellas pasen al dominio de una sola persona. Así como lo estamos viendo en pantalla, estas 6 partes de la copropiedad están siendo renunciadas y consolidándose en una misma.
Ahora hablaremos de los aspectos legales que contempla nuestro Código Civil. El primer aspecto consiste en que los bienes pueden ser indivisibles, ya sea por su naturaleza o por determinación de ley. Respecto a los bienes muebles, se habla de la venta y repartición del precio si estos pasan por cualquiera de estas dos situaciones. La primera, que no admitan como la división, y la segunda, que no se convenga acerca de la adjudicación del bien a una sola persona. Por otro lado, los diferentes pisos de una casa, que no sean más de 3, como lo estamos pasando en la pantalla, y que pertenezcan a varios copropietarios, pero que no se sepa qué aportación debe de dar cada uno, se procederá a lo siguiente. Primero que nada, se costearán las partes de uso común, ya sea como las paredes, las azoteas, la puerta de entrada y entre otros. El cuarto aspecto del que podemos hablar es que siempre se deberán de respetar los derechos de convivencia. Y en el caso de que no existiera disposición legal que estuviera regulando todos los aspectos de la copropiedad, esta se va a regir por lo que mencionaremos a continuación. El primer punto nos habla de que los copropietarios tendrán parte tanto en las cargas como lo son las aportaciones, y también tendrán parte en los beneficios que pudieran surgir de esta unión de personas. Todo esto se reglamentará por iguales porciones, claro, no perjudicando el interés ajeno. Los copropietarios tendrán derecho para obligar a aquellos que no estuvieran cumpliendo y estuvieran omitiendo la obligación de las cuotas. Como ya habíamos mencionado, se requerirá el consentimiento unánime de los copropietarios y existirá el derecho del tanto. Hablaremos ahora acerca de la administración del bien, que deben de ser obligatorios todos los acuerdos de la mayoría, y esta mayoría se refiere básicamente a que estén presentes los copropietarios y los intereses sean comunes. Si en su caso no hubiere mayoría, el juez oirá y resolverá de acuerdo a los interesados. Otro aspecto al que se refiere el Código Civil es que si existiere una parte cierta y determinada de un bien, que en este caso es el primer piso que estamos viendo, que este será de dominio exclusivo de una persona, y que el segundo piso de esta figura le perteneciere a varios copropietarios, únicamente se podría decir que el segundo nivel será reglamentado por las disposiciones de las que nos habla el Código en esta sección. A continuación veremos aspectos físicos de la copropiedad. Primordialmente se habla de reparaciones, de mantenimiento y también de construcciones de paredes que son a cargo de los copropietarios. La única manera de librarse de dicha obligación es renunciando a la copropiedad. En el caso que estamos viendo en este momento en pantalla, no se podría renunciar a la copropiedad, pues la pared que está sujeta a esta figura es la que sostiene una construcción propia. Y en el supuesto de que se hiciera, la persona tendría que hacerse responsable de los daños y los perjuicios que causara con esta demolición o modificación. En otro punto, se podrá crear esta figura por medio de un contrato. También pertenece a este concepto lo que son los árboles y los frutos. El último aspecto a que se refiere esta figura es a las reglas de división que serán reguladas con los mismos supuestos legales que los de la herencia. Con esto sabemos que las reglas para la división de los muebles, en el caso de que la admitieran,
serán los mismos que se utilizarán en las sucesiones. Finalmente, hablaremos de las modificaciones que permite y contempla nuestro Código Civil en su respectiva sección. Veamos el caso de que se elevara la pared que está sujeta a la copropiedad, así como se muestra en la figura. La parte añadida no se podrá considerar parte de la misma figura. Lo mismo sucederá si se modifica a lo ancho. Ahora veamos, ¿pero qué pasaría si algo saliera mal en esta remodelación? Bueno, el que modifique sería responsable de los daños y perjuicios que ocasionara. Posteriormente, los otros copropietarios podrán aportar el dinero utilizado en la remodelación, si es que no pudieron aportarlo en el momento que ésta se llevó a cabo. Para concluir, debemos de saber que en caso de que exista algún problema respecto al bien sujeto a copropiedad, este será evaluado por peritos en la materia. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Lara Juárez y mi profesión es licenciado en Derecho. Bueno, mi nombre es Luis Eric Bonilla Perales, soy estudiante de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, actualmente voy en el cuarto año de la carrera y bueno. Yo soy Sergio Anaya Méndez, también estoy en la Escuela Libre de Derecho, voy también en cuarto año y... Hola, mi nombre es Alejandra Garrido, soy licenciada en Derecho. Mi nombre es Antonio Rodríguez López, soy licenciada en Derecho. Mi nombre es Elizabeth Barrientos Sánchez, también soy abogada. Y la copropiedad es una forma específica de este derecho de propiedad cuando es ejercida por dos o más personas. Sus características provienen desde el derecho romano, que son el jus utendi, jus fruendi y jus abutendi. Es una figura que se ve en la práctica, en el estudio de los asuntos, pero también se puede ver en la vida diaria. Ellos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hay situaciones especiales que hay que diferenciar y que no son coincidentes como la propiedad, como el condominio. En este caso, cada persona es dueña del espacio que tiene, digamos, del inmueble, y solamente se da la copropiedad o se comparte lo que son las áreas de uso común, como serían jardines, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparentemente podría haber una similitud, pero no hay que distinguir porque finalmente cada quien conserva el derecho sobre su inmueble o sobre su espacio. Pues sí, designan por ejemplo, 3 hijos que se queden con una casa, entonces ahí tenemos copropiedad de 3 personas. Y ahí es cuando vienen los problemas de la copropiedad, porque al momento de que alguna persona quiera vender no lo puede hacer sin la autorización de los demás copropietarios. Y es cuando... Y deben de ver si el bien admite cómoda o no cómoda división, si es bien fungible, no fungible. Y ahí viene lo que es el derecho de preferencia por el tanto. La copropiedad se puede terminar por la destrucción del bien, por el acuerdo de voluntades, cuando ya no existe copropiedad y todas las partes en las que se divide el bien o los bienes pasen a constituir una sola propiedad de un solo dueño. Copropiedad es una forma de ser dueño. Sí. Es una disgregación de la propiedad. Se adquiere por diferentes medios, por compraventa, por donación, por aplicación de bienes por herencia, por adjudicación, por remate, etc. Copropiedad
los dueños, que deben ser siempre 2 o más, son dueños todos de todo. La copropiedad la regula el Código Civil y hay forma de disolverla. Obviamente, cuando alguien adquiere un inmueble, lo tiene que hacer en escritura pública. Y cuando son 2 o más personas que lo adquieren, por cualquier vía, por cualquier modo de adquirir la propiedad, hasta por usucapión, que lo que adquiere una persona estando casado por el régimen de sociedad conyugal, en automático la esposa también es dueña. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no es copropietaria. Si ustedes leen cómo se rigen las relaciones entre cónyuges que están casados por el régimen de sociedad conyugal, como dice la ley, la que es dueña es la sociedad conyugal. Ellos son socios de esa sociedad conyugal. Por eso, cuando yo he tenido la disyuntiva en que alguien llegue y dice, a ver, mi parte dónasela a mi hijo, no puede, porque no es dueña, es socia de la sociedad. Valga el pleonasmo. ¿Cómo termina la copropiedad? La copropiedad puede terminar por división de cosa común en escritura pública y todos de acuerdo, o por vía judicial, que le demandas al juez. A ver, yo soy copropietario junto con mi primo y mi otro primo y mi vecino, pero ya no quiero estar juntos. Si admite cómoda división la copropiedad, la decreta el juez. Y si es la convivencia entre los copropietarios ya no es factible, pues el juez va a ordenar la venta del inmueble y que a cada quien le toque el precio conforme a su porcentaje. La copropiedad también tiene, olvidé decirlo, una carga, que todos tienen que contribuir al mantenimiento y a los pagos de contribuciones del inmueble. Tú rentas el todo y los frutos de esa renta te los divides en el porcentaje que te toca. Pero tienen que rentar de común acuerdo todos los copropietarios. Va evolucionando la forma de ser propietario. Porque originalmente la propiedad pues era una sola, ¿no? Ha sido de mucha utilidad su información. A tus órdenes.